Hola, espero que estén todos muy bien, que le haya ido bien en el certamen. Hoy día vamos a comenzar con la materia para el C2 y el tema es diseño factorial. Como siempre, primero leemos y vamos a estar bien pendientes en diseño factorial a las variables que vamos a tener que trabajar. Entonces, el ejercicio dice así. Respondiendo a las problemáticas de contaminación ambiental y a la disminución del consumo de cigarros en la población debido a las políticas estatales, un emprendimiento estudia el potencial de usar las hojas de tabaco como materia para absorber plomo de corrientes de agua contaminadas. Así, los cultivos de tabaco no se perderían, sino que se les daría un nuevo uso. El tabaco es convertido en carbón activado según el siguiente procedimiento. Las hojas son secadas, trituradas y tamizadas, luego son sumergidas en solución de hidróxido de sodio 1 molar para activar la superficie. Finalmente son calcinadas en un horno a 750 grados Celsius con un flujo de nitrógeno libre de oxígeno, resultando finalmente en carbón activado. Al no disponer de conocimientos previos por ser un nuevo material, deciden realizar experimentos de laboratorio exploratorios a través de absorción de plomo en solución artificial de contaminante. Para ello, realizan un diseño factorial completo 2 a la 2, donde las variables en estudio son pH de la solución y la dosis de carbón activado añadido. Aquí tenemos el diseño factorial que se realizó y, las variables. La solución artificial de contaminante se genera con una solución de agua pura que solo contiene nitrato de plomo disuelto, en cantidad requerida para tener una concentración de iones plomo de 10 miligramos por litro. El pH de la solución es ajustado añadiendo hidróxido de sodio o ácido clorhídrico 0,1 molar. Cada experimento se hace adicionando en un matraje Erlenmeyer la cantidad requerida de carbón activado, añadiendo la solución de contaminante ajustada según el valor de pH hasta alcanzar 50 ml. Se coloca en agitación a 200 rpm por 90 minutos a 25 grados Celsius y además nos dicen que el orden experimental fue aleatorio. Como variable respuesta se mide la cantidad de plomo que absorbió el carbón activado Q y nos muestran la tabla. Aquí esto es importante porque en el fondo lo que nosotros queremos ver en diseño factorial es cómo me influye cada una de mis variables en la respuesta. Entonces, primero me dice que normalice las variables, luego ponga los efectos y finalmente me piden una recomendación. Entonces, lo primero, como decía igual ahí la pregunta, es ver si es que están normalizadas. ¿Qué significa que esté normalizado? En el fondo es que yo voy a tener una tabla que tenga solo 1 y -1. Como yo quiero ver el efecto que tiene cada variable en la respuesta, cada variable está asociada a su unidad de medida, yo necesito normalizarlas para poder compararlas. Luego, la obtención de los efectos, vamos a ver dos maneras de poder realizarlo mediante una tabla de contraste o un algoritmo de Yates. Entonces, el diseño factorial, aquí me sale un resumen, permite analizar el comportamiento de I, en este caso es la remoción de plomo, en función de los cambios de nivel de cada X, siendo X entonces el pH y la dosis. Considera efectos individuales e interacciones entre las variables asumiendo una dependencia lineal. Como les comentaba, la normalización de variables significa definir un nivel bajo, un nivel alto. Y la voy a normalizar aplicando esta expresión. Entonces lo primero que hacemos es copiar la tablita, ir al Excel, calcular el centro y el rango. Entonces vamos a tener un centro y un rango para pH y para la dosis. Entonces el centro va a corresponder al promedio entre el valor alto y bajo. El rango va a ser la diferencia. Y realizo lo mismo para la dosis. Aquí tengo el promedio y luego el rango.
Ya. Entonces ahora me voy a normalizar las variables. Lo que hacemos para normalizarlos es que copio la tabla y hago una relación de tal manera que yo voy a obtener solo menos 1 y 1. Entonces, copio la variable menos el centro, la fijo, partido en el rango medios. Y es muy importante fijar las variables que correspondan. Como pueden ver, aquí como ha seguido un valor bajo, por lo tanto, yo sabía que iba a obtener el menos 1. De esta manera, sé que lo realizo de buena manera. Y lo mismo con la dosis. Partido entonces en el rango medios. Entonces luego comenzamos a trabajar con las variables. Le voy a cambiar el nombre para que se note la diferencia entre las variables normalizadas y las variables en unidades de ingeniería. Entonces, aquí vamos a tener x1, x2 y x1 por x2. Y luego nos vamos a calcular los efectos y los coeficientes. Para ello necesito realizar la multiplicación entre cada variable y la respuesta. Entonces ahora con x2. Finalmente la interacción. Entonces, para el cálculo de los efectos yo necesito la suma, luego voy a tener los efectos y los coeficientes. Entonces, me equivoqué, porque como decía la diapositiva, yo asumo una dependencia lineal, entonces voy a tener una expresión matemática, va a ser la respuesta, el QE igual a un B0 más un coeficiente por X1, coeficiente por X2 y un coeficiente por la interacción. Entonces, para el cálculo de los efectos yo necesito la sumatoria de los I. Por eso acá tengo una expresión suma. Entonces, suma de esos valores. Luego, los efectos lo calculo como la suma partido en n sobre 2, pero en el caso de B0, que es esta fila, va a ser partido en n. Entonces, tengo la suma partido en 4, porque tengo 4 experimentos. Y en el caso de los otros coeficientes voy a tener la suma partido en 4 dividido en 2, que sería 2. Y luego para los coeficientes, en el caso de B0 va a ser el mismo, mientras que para los otros va a ser el efecto dividido en 2. De esta manera entonces yo obtengo el modelo matemático, que era lo que me pedían en la pregunta B. De tal forma que QE va a ser igual al B0, que es 119, más 34 por el X1, más 16,5 por el X2, menos 4,5 por el X1 por el X2, que sería la interacción. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Que yo sé cuál es el efecto que tiene cada una de las variables. Por ejemplo, la interacción me resta, tiene un efecto negativo. Entonces, yo tengo que hacer una combinación tal de elección de variables, usar 3,6, usar 7,9, usar 25, 6,4, para que yo en este caso maximice QE. ¿Por qué quiero maximizar QE? Porque QE es el porcentaje de remoción, de absorción del plomo. Y eso es lo que yo quiero. Por lo tanto,
Lo otro que obtengo de aquí es que el que tiene mayor influencia en esta expresión es el x1, ya que x1 y x2 este 68 es el valor más alto de efecto. Entonces, de esa manera yo voy jugando para poder maximizar QE. Entonces, efectivamente, la pregunta 3 lo que nos dicen es ¿qué valores de pH y dosis de carbón generarían una mayor remoción? Fíjense en la relación existente entre el QE y la eficiencia de remoción para este experimento. Entonces, es lo que les comentaba recién. Aquí lo podemos ver de dos maneras. Uno es probando, digamos, los valores en la expresión para saber qué combinación, si por ejemplo este sería -1 o 1, voy a maximizar el QE. Pero también la tabla a nosotros nos entrega este tipo de resultados, ya que si yo me fijo, el QE es mayor para esta combinación. Y esta combinación implica un máximo de x1 y un máximo de x2. Por lo tanto, los valores que me van a maximizar mi respuesta va a ser utilizar 6,4 de pH y 25 de dosis para esta variable. Entonces, de esta manera respondemos las tres preguntas de este ejercicio. Ahora, como les comentaba, esto mismo se puede realizar mediante otro método, es el algoritmo de Yates. Este algoritmo es más eficiente que la tabla que acabamos de hacer, porque cuando yo tengo muchas variables, supongamos x1, x2, x3, x4, x5, las que sean, después tengo que ver cada interacción de cada una. En el fondo es fácil perderse y te queda ahí una ensalada de números, y el algoritmo de Yates te va a entregar mucho más rápido toda esta información. Es lo importante que este algoritmo te exige que exista un orden entre los experimentos. Quiere decir esto: se siga una secuencia entre cada variable. Por ejemplo, sea menos, más, menos, más. La segunda sea menos, menos, más, más, menos, menos. Así. Quiere decir esto, por ejemplo, yo tengo la tabla y aquí tengo menos, más, menos, más. Y luego tengo menos, menos, más, más. En este caso, esta tabla está ordenada para aplicar el algoritmo de Yates. En el fondo, diría esta secuencia que está acá. De haber una tercera, yo esperaría que sea menos, 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 más, 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 y así. Así vaya sumándose. ¿Cómo aplico esto? Yo copio nuevamente esta tabla. La vamos a copiar ahí. A ver. No importa. No pude copiar el formato, se me olvidó dónde era, pero lo importante es esto, ya, está. Entonces tenemos la tabla y ya está ordenada. Menos, más, menos, 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 más, más. ¿Ya? Entonces yo voy a tener aquí un I1, un I2, que va a ser la suma. Inmediato voy a tener los efectos y los coeficientes los voy a poder obtener. Entonces, lo que me exige esta tabla es seguir los pasos que están acá. Por ejemplo, acá es justo un algoritmo de Yates. Aquí tengo mis variables ordenadas y yo voy a querer que el I1 sea I1 más I2, I3 más I4, así. Entonces yo voy a formar el I1 más I2, luego el I3 más I4. Y luego resto este menos este y este menos este. Es lo que aquí me piden. Se fijan, I1, 2 menos I1, 1 y acá la resta de estos mismos.
Entonces, luego copio esto, lo pego, me pasé. Ya, hasta ahí. Si se fijan, estos valores son iguales a estos valores. Y obtengo la suma al tiro. Entonces luego los efectos los calculo igual que antes. Partido en 4, partido en 2, partido en 2 y este partido en 2. Y los coeficientes los obtengo enseguida. Y ahí lo tiro hacia abajo. Si se fijan, tengo lo mismo acá de una manera mucho más rápida. Solo siguiendo el orden que me exige el algoritmo. Entonces ahí ustedes tienen que tener un poco cuidado con las divisiones. Aquí puede ser un poquito distinto, lo vamos a ver. Cambia un poquito cuando tengo ya réplicas del experimento, pero lo vamos a ver y si se fijan, cuando tengo más variables x4, x5, es mucho más rápido. Ahí van a ir soltando la mano y cuál se les hace más fácil. Así que eso, les dejo propuesto que practiquen y definan cuál les acomoda más. Eso sería el ejercicio 1. Que estén muy bien y cualquier duda quedo más que atento.